el presupuesto que el Ministerio de Ciencia e Innovación encontró heredado y, por tanto, al inicio de la legislatura de nuestro mandato. Por tanto, hemos alcanzado un presupuesto nunca antes visto en nuestro país, porque somos conscientes, sobre todo después de la crisis de la pandemia, que solo a través del conocimiento y después de su aplicación a través de soluciones nuevas desde la innovación, lograremos modernizar nuestro tejido productivo e impulsar el progreso sostenible de nuestra sociedad. Ustedes ya saben y conocen que nosotros como país ahora mismo tenemos en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y precisamente los fondos de recuperación y el plan que ha dibujado el Gobierno de España lo que pretenden es la recuperación. Inicialmente era a la crisis de la pandemia, pero ya vemos que vamos a tener que ir recuperándonos a las distintas crisis que se van solapando, pero de una manera transformadora. Queremos hacerlo por la puerta del futuro y no por la puerta de donde veníamos. Y, por tanto, convertir a nuestro país en un país más resiliente. Y para nosotros, ser un país más resiliente significa también tener autonomía estratégica en materia de ciencia e innovación. Por tanto, es básico para nosotros que a través de la ciencia y de la innovación modernicemos nuestro tejido productivo e impulsemos así el progreso sostenible de nuestra sociedad. Este aumento, como les decía, ha sido posible gracias a que la ciencia y la innovación han sido uno de los destinos prioritarios de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. A mí me gusta recordar siempre que los fondos de recuperación tenían algunos condicionantes, pero otra parte era básicamente elección y voluntad de cada uno de los gobiernos, y el Gobierno de España ha decidido poner el doble de lo que se destinaba hasta este momento en nuestro país en ciencia e innovación. Por tanto, este ya es un volumen económico que va a servir como plan de choque, pero también les quería comentar que para este año 2023, que ahora mismo estamos en discusión del presupuesto en la Cámara del Congreso de los Diputados, el Ministerio de Ciencia e Innovación va a aumentar en presupuesto estructural, es decir, presupuesto nacional, sin los fondos de recuperación, un 20% con respecto a los años anteriores. Porque lo que queremos es que precisamente cuando los fondos Next Generation desaparezcan, el Gobierno ya haya estabilizado un presupuesto para la ciencia y la innovación en nuestro país creciente y que nos acerque a el estándar que ha establecido Europa y la Comisión Europea, un estándar que queremos alcanzar todos los países, que es el de alcanzar el 3% de la inversión del Producto Interior Bruto de cada uno de los países en el año 2030. Déjenme que puntualice que cuando hablamos de un compromiso de inversión es inversión pública e inversión privada, es decir, los países que, como por ejemplo Alemania, que hoy nos acompañáis, que son los países donde nos miramos, el 70% de la inversión en ciencia, en innovación de los países la hace la empresa privada y el 30% la hace la administración pública, hablando de administración pública como la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno del Estado, pero también las distintas regiones y comunidades autónomas de nuestro país. Ahora mismo en nuestro país la financiación es 50% pública, 50% privada. De manera que lo que tenemos que hacer es acompasar el aumento de la financiación pública para la ciencia también con el aumento de la financiación privada en la I+D. Y os voy a explicar cómo lo estamos haciendo, traccionando y siendo Estado emprendedor. No solo se trata tampoco de aumentar la financiación, sino también de poner en marcha reformas que cambien el modelo de trabajo entre todos los agentes que conformamos el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, normas nuevas, por ejemplo, la nueva ley
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se ha puesto en marcha en septiembre y que además les quiero decir que es una ley que en España ha conjugado un amplio consenso. Es una ley que fue dialogada, trabajada con la comunidad científica, con las empresas, con los sindicatos. En definitiva, hay muchos trabajadores dentro de la ciencia pública española. Esa ley fue aprobada por el Consejo de Ministros. Para su aprobación antes fue sometida a una exposición pública donde la sociedad pudo hacer sus aportaciones e incorporamos al texto del Consejo de Ministros el 85% de las aportaciones de la ciudadanía y después, en el posterior trámite en el Congreso de los Diputados, incorporamos 102 enmiendas. Por tanto, para nosotros es una ley de consenso y ese consenso fue demostrado en la aprobación de la ley sin ningún voto en contra en ninguna de las dos cámaras, ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Y esto no sé si ustedes ahora mismo están al corriente de la política española, pero créanme cuando les digo que es una excepción y, por tanto, hemos llevado el pacto que nos pide la ciudadanía por la ciencia, por la investigación de nuestro país, sobre todo después de la conciencia que la ciudadanía ha tenido de la importancia de la ciencia a la hora de salvarnos vidas después de la crisis de la pandemia o de otras crisis que hemos vivido en nuestro país, como por ejemplo la crisis volcánica o distintas crisis como este verano que hemos tenido una gran ola de incendios en el que se ha multiplicado por 4 la superficie quemada en nuestro país con respecto a la media de los últimos 10 años. La ciudadanía ha entendido el papel de la ciencia en todas las distintas crisis, nos reclamaba un pacto político por la ciencia y este pacto se ha traducido en una ley. La nueva ley, ¿qué quiere o qué persigue conseguir? Aparte de blindar la financiación, que como les he dicho es muy importante, por supuesto, hemos comprometido por ley esa financiación estable y creciente para alcanzar el objetivo que les comentaba de que conjuntamente obtengamos o dediquemos como país el 3% del PIB en el año 2030 a la ciencia. Además, conlleva mejoras sustanciales en las carreras científicas para nuestros investigadores e investigadoras, reduce las trabas administrativas, la burocracia a la cual se enfrentan nuestros científicos a la hora de justificar las ayudas que les llegan a través de los distintos planes de financiación e introduce nuevas medidas para estimular la transferencia de conocimiento, es decir, reducir el slot que nos queda entre las academias, las universidades, los centros donde se investiga y la innovación. Les quiero poner en el escenario que tenemos en España. España ocupa en el ranking mundial la posición número 11 en producción científica, que es una posición bastante adecuada para nuestro país en términos geopolíticos. Pero ocupamos la posición número 30 en innovación. Esto significa que hay un amplísimo margen de mejora entre el conocimiento que se produce en nuestros centros de investigación y cómo aplicamos este conocimiento después a soluciones innovadoras a través de la innovación que se hace en la empresa. Esto es lo que nosotros denominamos transferencia de conocimiento y también introducimos mejoras y nuevas herramientas en la transferencia de conocimiento a través de la ley. Una de nuestras prioridades ha sido la de reducir la precariedad de los investigadores jóvenes y revertir lo que en España se ha denominado fuga de talento. Durante la última década, sobre todo por los instrumentos que se decidieron, la receta que se decidió para salir de la crisis del año 2008, de la crisis financiera, que se basaban en los recortes y en la austeridad, el sistema de ciencia también se vio afectado por estos recortes y estas políticas de austeridad. Los recortes supusieron en España la desaparición de 10.000 plazas de investigador e investigadora públicos en nuestro país. Esto ocurría porque cada vez que un profesor investigador en una universidad
o cada vez que un científico se jubilaba en un centro de investigación de nuestro país, esa plaza de investigador público desaparecía, se amortizaba, no se sustituía por un nuevo investigador. Eso produjo lo que hemos denominado fuga, la fuga de nuestro talento, una generación, una década de generaciones, más bien dicho, que no encontraban un lugar en su país porque hacía desaparecer los puestos de trabajo públicos y que veía también una empresa privada no incentivada, más bien desincentivada por las políticas de austeridad. Tenemos los cálculos de que hay más de 100.000 investigadores e investigadoras de nuestro país que están fuera. Por tanto, teníamos que establecer instrumentos que redujeran la precariedad, que ampliaran las oportunidades en nuestro país, por ejemplo, con estos presupuestos que les he comentado que se han aprobado en los últimos años. Se han aprobado también con la Ley de Presupuestos la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años para la ciencia en nuestro país, declarando el sector de la ciencia pública como sector esencial, al mismo nivel que el sanitario, que el educativo o que el de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país. Por tanto, las ofertas públicas de empleo aplicadas a la ciencia son de nuevo expansivas. Y además, como les decía, hemos introducido nuevas mejoras en la carrera científica, de manera que es una carrera muchísimo más predecible, estable y que tiene un horizonte de futuro, ya bien dentro de la estabilización en el sistema público de ciencia o bien dentro de la empresa. Para esto hemos aprobado un plan de atracción y retención de talento científico e internacional para nuestro país, de aplicación en 18 meses, como ven, es un plan de choque y que engloba medidas con un entorno de 3.000 millones de euros. Como les decía, otra de nuestras prioridades es la transferencia de conocimiento y la colaboración entre lo público y lo privado. Para nosotros, como Gobierno, lo público y lo privado no están reñidos ni enfrentados, ni tienen que competir, sino justo lo contrario, tienen que colaborar. Para esto es muy importante fortalecer el sistema público y fortalecer o ayudar a fortalecer también el sistema privado y, por tanto, el trabajo de nuestras empresas. Estamos intentando corregir el desequilibrio que les comentaba entre la posición de España en producción científica y en producción innovadora, haciendo que nuestro país se convierta en un Estado emprendedor y, por tanto, incentivando y traccionando la ciencia y la innovación que hacen las empresas en nuestro país. Ustedes ya conocen la filosofía, por ejemplo, de la profesora Mazzucato, de Estado Emprendedor, una filosofía que está inspirada en la gran misión del presidente Kennedy de los Estados Unidos de llevar el hombre a la Luna, que más allá de haber conseguido el reto y el hito de haber llevado efectivamente al hombre a la Luna, lo que hizo fue crear un ecosistema favorable en el cual trabajaban todos para conseguir esa misión. Esto que se han llamado misiones, llevamos en nuestro país ya 3 ediciones de misiones estratégicas, de manera que lo que hacemos es casar o nosotros identificamos los retos de la sociedad de nuestro país y además identificamos las capacidades y las potencialidades que tienen las empresas de nuestro país. De manera que aunamos y convertimos en un objetivo común los retos de la sociedad con los retos a los que orientamos a nuestras empresas públicas, a nuestras empresas privadas que ya presentan grandes potencialidades en el desarrollo de esta ciencia y de esta innovación en nuestro país. Hay otras políticas que están plenamente alineadas con la nueva Agenda de Innovación Europea y que persiguen intensificar la colaboración internacional que es tan necesaria para hacer frente a los grandes retos sociales de nuestro tiempo, como la escasez de las materias primas, los elevados costes de la energía o la mayor amenaza de nuestro siglo, que es la emergencia climática. Por tanto, dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación lo que hacemos es sumarnos a las políticas globales que tiene el Gobierno
en asumir estos retos desde una base del conocimiento y acompañando a las empresas para que sea en nuestro país donde podamos descubrir o desarrollar las nuevas soluciones y, además, que estas soluciones pasen a ser soluciones innovadoras. En el día de ayer sé que tuvieron la oportunidad de escuchar a la vicepresidenta primera de nuestro país, a la ministra Nadia Calviño, la ministra de Economía. Ella es un poco la madre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que hemos confluido todos los ministerios. También ella tiene esa visión global de cómo vamos a impulsar la transformación de la economía de nuestro país. Y seguro que les explicó que todas las políticas hemos hecho que se coordinen en 11 planes estratégicos que hemos denominado PERTES en nuestro país, planes estratégicos para la recuperación y transformación económica, 2 de los cuales los coordina el Ministerio de Ciencia e Innovación, y me voy a detener en ellos 2. ¿Por qué los coordina el Ministerio de Ciencia e Innovación estos 2? Uno es el PERTE de Salud de Vanguardia y el otro es el PERTE Aeroespacial. Estos los coordina el Ministerio de Ciencia porque son los 2 sectores industriales con más intensidad en ciencia y en innovación en nuestro país. El primero es el sector farmacéutico, el sector destinado a la salud de las personas, y el segundo el sector aeroespacial. El PERTE de Salud de Vanguardia, que hemos denominado en nuestro país, inicialmente iba a hacer una inversión pública de 982 millones de euros. La hemos ampliado este año con los presupuestos del 2023 a 1.500 millones de euros. Y lo que pretendemos es que en nuestro país se descubran las terapias avanzadas. Ustedes saben que la ciencia está avanzando hacia las terapias génicas, de manera que con la información genética del propio paciente y también la información de los parámetros socioeconómicos, medioambientales, del entorno en el que convive. Con toda esa información vamos a poder tratar a cada una de las personas de nuestro país con la medicina que se denomina de precisión. Una medicina que va orientada a terapias con nombre y apellido, terapias que parten de la información genética de cada una de las personas y de su enfermedad, precisamente para que a través del propio sistema inmune del paciente, fortalecido de manera a través de una modificación genética precisamente de este sistema inmune, una vez reincorporado al paciente, tiene 100 veces más capacidad para hacer frente, por ejemplo, a una enfermedad como pudiera ser un cáncer en la sangre. De manera que ahora mismo España es el país líder en el mundo en los ensayos clínicos para terapias avanzadas. Es una fortaleza que tenemos en nuestro país, una fortaleza que tenemos en la investigación hospitalaria, que queremos potenciar a través de este PERTE, pero además lo que queremos es crear los instrumentos para que sean las farmacéuticas de nuestro país, junto con el Estado, con nuestro Gobierno, las que tengan la capacidad de fabricar finalmente estas terapias y poderlas distribuir de manera universal a través del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, que también es una de nuestras fortalezas. De manera que nadie necesite tener 200.000 euros en su bolsillo para tenerse que ir a otro país para curarse un cáncer o una enfermedad, tanto las enfermedades más seroprevalentes como las enfermedades raras que también están contempladas en este PERTE. Este es un programa de gran envergadura, de gran ambición. Es la mayor movilización nunca hecha en financiación para ciencia e innovación dirigida al sector de la salud de nuestro país. Y, por supuesto, tiene una grandísima componente también de digitalización para este propósito. Y el segundo plan estratégico que coordina el Ministerio de Ciencia es el plan aeroespacial. Yo quiero darles un par de datos. Ahora mismo en nuestro país ya cerramos todo el círculo
que tiene que ver con el sector aeronáutico. En nuestro país somos capaces de diseñar aeronaves, de construirlas y fabricarlas y de comercializarlas. Pero no es así en el sector del espacio. En el sector del espacio somos capaces de diseñar cargas útiles para los satélites, somos capaces de diseñar satélites, somos capaces de fabricar satélites y microsatélites, pero no tenemos ningún lanzador al espacio. Y ahora mismo, con este PERTE, lo que queremos es, también a través de la compra pública precomercial, que en nuestro país se fabrique un lanzador de satélites y que nosotros tengamos un lanzador de satélites en nuestro país. Y, por tanto, cerrar el círculo y convertirnos en uno de los 11 países del mundo con estas capacidades estratégicas en nuestro país. Para el PERTE aeroespacial, como ustedes saben, el espacio es, y permítanme la redundancia en el término, un espacio de oportunidades. En el espacio confluyen muchísimos servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Cada uno de nosotros, cada día, a través de nuestros dispositivos, cuando subimos al coche, cuando utilizamos el móvil, cuando utilizamos la tablet, estamos utilizando del entorno de 200 satélites, cada uno de nosotros, para soluciones que están en la Tierra. Sabemos que a través de la observación de la Tierra desde el espacio podremos mejorar las capacidades de nuestro país a la hora de, por ejemplo, la prevención, el control de emergencias de protección civil, como puedan ser los incendios o la crisis volcánica que vivimos el año pasado. Sabemos que también pasará por el espacio las soluciones medioambientales para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo la sequía que están sufriendo nuestros agricultores o la observación del comportamiento, el calentamiento de los océanos. Sabemos que la seguridad va a pasar por el espacio. El espacio lo tenemos que cubrir de ciberseguridad, pero también de seguridad en defensa. Sabemos que las nuevas formas con el espacio europeo unificado de transporte de personas y de mercancías también va a pasar por nuevas soluciones en el espacio. Por tanto, hay muchísimos usos transversales del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Ciencia, de manera que toda esa política espacial confluye en este PERTE para la capacitación de nuestra industria, para la mejora de la ciencia que se hace en el espacio y para la mejora de nuestra fortaleza y nuestra autonomía en el espacio. Lo que queremos con todos estos PERTES, con estos planes estratégicos, es desarrollar capacidades que en nuestro país ahora mismo no existen, pero sí existen las potencialidades. Les pongo algunos ejemplos. Antes de la COVID, en nuestro país no había ninguna empresa que fabricara vacuna humana. Ahora mismo, después del esfuerzo conjunto entre la Administración pública y la Administración privada, hay 4 empresas en nuestro país que han participado de la fabricación de las vacunas que todo el mundo nos hemos inoculado, y hay una empresa en nuestro país que es líder en el sector de vacuna veterinaria, que ha desarrollado una vacuna para la COVID-19, que ahora mismo está en el proceso del Rolling Review por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y que esperemos que muy pronto tenga la autorización de la EMA. Es una vacuna que presenta mejoras con respecto a las vacunas que ya existen. Por ejemplo, la temperatura a la cual se tiene que conservar no es temperatura de congelación, sino simplemente de frigorífico. Además, sus condiciones eso mejora mucho la logística y el escalado. Es una vacuna que presenta muy buena resistencia del individuo al COVID, que además es de proteína recombinante, de manera que en el momento en que aparezcan
nuevas variantes del virus pueden combinarse y, por tanto, se adecúa y va adecuándose y actualizándose a las distintas variantes. Y más allá de que esto nos convertiría en uno de los pocos países del mundo que ha sido capaz de crear una vacuna para la COVID, esas capacidades que hemos desarrollado en nuestro país han venido ya para quedarse. Y esto es lo que queremos replicar en otras industrias, como por ejemplo, pues que en nuestro país se desarrollen las tecnologías para el futuro avión de cero emisiones o avión de hidrógeno, que en nuestro país se desarrollen las nuevas tecnologías para los vehículos eléctricos, que en nuestro país se desarrollen las vacunas a la vanguardia de la salud. En definitiva, que en nuestro país también, y este es uno de los ejes fundamentales, se desarrollen las nuevas tecnologías de energías limpias y también de almacenamiento. Hoy entendemos la seguridad nacional como un ecosistema complejo que va mucho más allá de la defensa, en el que se incluye la seguridad ante las pandemias, ante el cambio climático, ante la escasez energética, ante los desastres naturales, como los incendios, las sequías, las erupciones volcánicas, como tuvimos el año pasado. Por tanto, para nosotros, la ciencia y la innovación en términos de seguridad es un espectro muy amplio con respecto a lo que se podía concebir anteriormente. Y hablando también de soberanía energética en términos de seguridad nacional, la reciente invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto una vez más que nuestros países no pueden seguir dependiendo de fuentes de energía no renovables, de combustibles fósiles como el gas o el petróleo, sino justo lo contrario. También por un tema de seguridad nacional, la respuesta a estas crisis y a este reto también tiene que venir de la mano de la ciencia y de la innovación. Por tanto, nuestro país está haciendo una apuesta sin precedentes precisamente para esta autonomía estratégica. El 40% de los fondos europeos de Next Generation están siendo destinados a la transición energética de nuestro país. Esto supone 28.000 millones de euros. Nosotros, como sistema de ciencia, hemos multiplicado por 4 los fondos que destinamos precisamente a la ciencia aplicada a esta obtención de nuevas fuentes de energía limpias, que además son más baratas. Hoy en día, en nuestro país, ya el 60% de los componentes de la tecnología fotovoltaica o el 90% de la eólica se desarrolla en nuestro país. Y, por tanto, somos el país con una mayor red de centros de I+D en energías oceánicas también de la Unión Europea, y estamos liderando el desarrollo de hidrógeno verde en Europa. Producimos más energía limpia de la que somos capaces de consumir. Por tanto, otro de los retos muy importantes es precisamente el almacenamiento energético. Y aquí querría mencionarles algunos de los proyectos de investigación destinados a la energía más importantes de nuestro país. En concreto, a través de uno de los organismos públicos de investigación que tenemos, con un equipo de más de 1.400 personas que están ubicadas en distintas ciudades de España, tenemos proyectos como la Plataforma Solar de Almería, que es una de las plataformas solares más grandes del mundo. También ponemos sello español a la energía del futuro desde Cáceres, donde vamos a desarrollar el Centro Ibérico, junto con nuestros vecinos de Portugal, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. Y también desde un pueblecito de 800 habitantes en Andalucía, Escúzar, empieza a despegar el proyecto IFMIF Dones, un proyecto que hace tan solo 2 días estaba junto con los Reyes de España firmando un acuerdo con Croacia, un proyecto que es de gran envergadura. Estamos hablando de 700 millones de euros, que cuelga del proyecto ITER europeo, y con el cual lo que queremos es, dentro de este proyecto de energía de fusión, que en España se estudien los materiales capaces de soportar los generadores
y los reactores de esta energía de fusión, que les recuerdo que es una energía ilimitada, que sería la energía que se crea dentro de las estrellas o del Sol. Por tanto, es un proyecto que casi parece de ciencia ficción, desde luego está en la frontera del conocimiento y es un proyecto, el proyecto más importante de ciencia que se desarrollaría en España, para el cual, por supuesto, necesitaremos del partenariado y de la asociación con otros países del mundo para poderlo tirar hacia adelante. El espacio es otra área muy importante para nosotros. Ya les he comentado que tenemos el proyecto de aeroespacial que va a movilizar cerca de 4.333 millones de euros hasta el 2025. Y hay un proyecto dentro de este plan que es la creación en España de la Agencia Espacial Española. No tenemos agencia propia y esto es una anomalía dentro de los países que conformamos, por ejemplo, en la Unión Europea. Creo que solo somos 2 países que no tenemos agencia propia. Y, sin embargo, somos el 4º país en aportación a la Agencia Europea del Espacio. Por tanto, por una parte, vamos a crear la Agencia Espacial Española y, por otra parte, vamos a seguir aumentando nuestra aportación a la Agencia Europea. La semana que viene hay una interministerial, precisamente, de la Agencia Europea del Espacio, donde España va a confirmar que vamos a aumentar otro 20% la aportación que hacemos a la Agencia Europea del Espacio. Así alcanzaríamos la cifra de 300 millones de euros. Desde que el presidente Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, hemos aumentado nuestra contribución un 50%. A través de estos recursos conseguimos 2 objetivos. Primero, participar más y mejor en los proyectos científicos que tiene la ESA en marcha y, por otra parte, también establecemos, gracias a esa cuota de georretorno que ustedes conocen que tiene la ESA, establecemos un mecanismo por el cual nuestras empresas son beneficiadas después de contratos de la ESA. Por tanto, volvemos a cerrar el círculo para que, a través de nuestra contribución a proyectos europeos, Europa contribuya también al desarrollo tecnológico de nuestras empresas en España. Y pondré 2 ejemplos. Ahora mismo España ha sido seleccionada por la ESA para liderar por primera vez un proyecto de la Agencia Europea, que es el proyecto Arrakis, un proyecto de 200 millones de euros de colaboración entre empresas privadas y la administración pública. Y hay otra empresa, por ejemplo, GMV, que acaba de firmar un contrato de 180 millones de euros con Australia, precisamente gracias a las capacitaciones industriales que tenemos en nuestro país, gracias, seguro, a la colaboración con la Agencia Europea del Espacio. En definitiva, y no quiero seguir dándoles más datos porque prefiero que tengamos una discusión y que tengamos un diálogo, en un tiempo de incertidumbre que está marcado por las disrupciones tecnológicas y la crisis climática, en un mundo que ya vive indefectiblemente conectado a una red, los gobiernos tenemos la obligación de blindar la seguridad de nuestros ciudadanos, la economía y el medio ambiente a través del principal motor de protección que entendemos nosotros y de desarrollo social desde los albores de la humanidad, que es el talento científico e innovador. Por eso, crear un marco de seguridad para nuestros científicos, innovadores y emprendedores se ha convertido en un proyecto estratégico de país. Es un paso esencial al que se suman otros pasos decisivos como el impulso de la cooperación internacional también en ciencia e innovación y la colaboración público-privada para abordar los inmensos retos globales que tenemos en nuestro siglo. Pasos firmes que nos van a permitir avanzar hacia una sociedad más resiliente,
más sostenible y más justa. Muchísimas gracias y a partir de ahora estoy a vuestra disposición para abrir un turno de diálogo. Gracias. Señora ministra, por esta presentación con tantísima información. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchísimas gracias, señora. Bien, por favor, apague su micrófono y el del presidente, por favor. Gracias. Bueno, volveré a empezar. Muchísimas gracias, señora ministra, por su ponencia. Habría muchísimas preguntas que se me ocurren sobre el aeroespacio, los satélites, los nanosatélites, etcétera. Pero me gustaría hacer una pregunta sobre la seguridad energética de Europa y las políticas en torno a la seguridad energética, porque en la AP de la OTAN hablamos mucho sobre seguridad en Europa, en el seno de la OTAN, pero hay muchos aspectos, como por ejemplo la política energética, que también tiene que ver con la seguridad. Y teniendo en cuenta la crisis energética por la que estamos pasando en todo el mundo, usted nos ha hablado de energías renovables como la solar o la eólica y el almacenamiento también de esta energía. ¿Qué envergadura tiene esto en España y en su trabajo? ¿Cómo se está insistiendo en el uso de estas energías renovables? ¿Podría darnos más detalles? Porque nos interesa mucho aquí, en Europa en general, a los otros países europeos. Muchísimas gracias por la pregunta. Nuestro país hace ya un tiempo, hace ya años, empezó a apostar por una de nuestras riquezas, que es el sol y el aire, y por tanto convertir esa riqueza en otra riqueza, que es la energía. Es verdad que ha habido fluctuaciones por decisiones políticas. Por ejemplo, en tiempos pasados se llegó a poner un impuesto al sol en nuestro país. Cuando nosotros llegamos eso desincentivó de nuevo todo el despliegue de las energías renovables. Cuando nuestro Gobierno entró otra vez, quitó el impuesto al sol y volvió a su apuesta por las energías renovables. Y ahora, gracias a los fondos de Next Generation que tenemos de Europa, estamos dedicando una cuarta parte de la inversión de todos los fondos precisamente al despliegue de las energías renovables. Es decir, que cada vez más núcleos de la población, más industrias tengan fórmulas de autoconsumo y que, por tanto, sean menos dependientes de otras formas de fuentes de energía. En ese sentido estamos avanzando mucho. Por otra parte, en investigar para que las fuentes de energía sean cada vez más limpias. Por ejemplo, nosotros somos una gran potencia en energía solar, en energía eólica. También tenemos muchas capacidades en energía hidráulica. El problema es que vivimos en un momento de sequía y, por tanto, esto pues está suponiendo también un problema para esta fuente de creación de energía. Y también tenemos muchas líneas de investigación y de trabajo en hidrógeno verde. Pero, como ustedes saben, para que sea hidrógeno verde, la producción de este hidrógeno tiene que venir de fuentes también limpias. Y, por tanto, al final tenemos que redundar para que efectivamente la energía limpia sea limpia del todo, no venga de ninguna fuente que no sea y que no produzca emisiones de CO2. Como les he comentado también, a día de hoy ya producimos más energía renovable de la que somos capaces de consumir. Por tanto, uno de los retos es el almacenamiento y el transporte. Y en ese sentido, mi ministerio ha multiplicado por 4 todas las políticas de ciencia y de innovación destinadas a la transición verde. Como Gobierno
estamos destinando una cantidad ingente para estas nuevas energías. Decirles también, que no les he comentado antes, hay un instrumento que hemos inventado desde el Ministerio de Ciencia e Innovación que me parece muy interesante mencionar, que es el esfuerzo colectivo también que estamos haciendo con las distintas regiones de España. Hemos inventado un instrumento por el cual el Gobierno de España, a través de 8 proyectos, 8 líneas estratégicas, ha incorporado a las comunidades autónomas, de manera que en cada uno de estos proyectos, que le puedo decir, los proyectos estratégicos, las líneas de trabajo son en biodiversidad, en biotecnología aplicada a la salud, en ciencias marinas, en comunicaciones cuánticas, en energía e hidrógeno verde, en nuevos materiales, en astrofísica y física de altas energías y en agricultura. De manera que lo que hicimos fue preguntar a las comunidades autónomas cuáles serían sus proyectos estratégicos en cada uno de estos campos. Parecía que primero era un proyecto que hacía posible estos proyectos individuales, pero al final lo que están haciendo es trabajar en red equipos de investigación de distintas regiones de España. Se han creado redes científicas que no existían hasta ahora. Han empezado a hablar entre sí regiones que hasta ahora no hablaban sobre los retos del futuro por ejemplo, del hidrógeno verde. De manera que las soluciones singulares de cada uno de los territorios, porque cada uno de nuestros territorios es distinto y cada uno tiene fuentes o tiene capacidades diferentes, se han convertido la suma de todos en un proyecto de país. Y esto también me resulta muy interesante porque hemos destinado a estos planes 460 y tantos millones de euros, creo que son 465 millones de euros, además de coparticipación también económica. Ponemos el Ministerio de Ciencia el 60% de los fondos y el 40% de los fondos lo ponen las regiones. De manera que estamos también viendo las distintas fórmulas que existen con las distintas capacidades que tenemos en nuestros territorios. Por ejemplo, antes he nombrado la plataforma solar de Almería, que está en Almería porque es el lugar donde se identificó que teníamos más momentos de sol, más horas de sol en todo el año. Pues, por ejemplo, en Canarias estamos desarrollando muchos proyectos de energía eólica offshore porque tenemos esas capacidades. De manera que lo que hacemos es utilizar toda España como un gran laboratorio que está trabajando de manera conjunta y coordinada precisamente en ese reto global y conjunto que tenemos, porque de verdad que nosotros queremos abandonar las fuentes de combustibles fósiles. Nosotros tenemos un plan que está consensuado con las empresas de generación de electricidad y de energía en nuestro país para ir abandonando la energía nuclear. Hay un plan de cierre y de desmantelamiento de las nucleares conforme vaya llegando a su tiempo de obsolescencia, es decir, no seguir invirtiendo en la energía nuclear que, bajo nuestro punto de vista, ha resultado más cara y, desde luego, no ha cumplido tampoco en los términos de inmediatez. Las energías limpias son más baratas y son más rápidas. Y, por tanto, en nuestro país tenemos claro que queremos hacer esta transición energética y estamos destinando la mayor parte de nuestro esfuerzo económico nacional y con los fondos Next Generation precisamente a esta transición verde. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar 3 preguntas. Tenemos Canadá y luego Francia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Para aunar en la pregunta de nuestro colega de Islandia, estamos todos acelerando la cursa para las emisiones cero. Sabiendo cuál es el mix energético en España y la utilización de fuentes renovables, creo que
podemos conseguir los objetivos europeos muy rápido en cuanto a utilización de renovables. Pregunta. ¿Cuál es su énfasis para conseguir emisiones cero? ¿Y cómo va a hacer que la población pueda llevar estos costes? Y me gustaría saber también cómo funciona este centro Suntec y cómo están tratando este proyecto actualmente y cómo va el avance de la transición verde. De Hungría, también vicepresidente de este comité. Muchas gracias, ministra, por la presentación muy informativa. Hay dos preguntas. En la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2029-27 hay 6 grupos temáticos de Horizonte Europa, que son los puntos más importantes, y desde ellos hay 2 puntos que me interesan. Primero, seguridad para la sociedad. Si usted puede elaborar un poquito de este punto, ¿qué significa exactamente seguridad para la sociedad desde el punto de vista tecnología? Y segundo, naturalmente, el mundo digital, industria, espacio y defensa. Y en este punto mi pregunta es, ¿cuáles son las prioridades de España en el temático defensa, teniendo en cuenta la agresión rusa contra Ucrania y también teniendo en cuenta el hecho que hoy día tenemos esta guerra híbrida? Entonces, los retos de ataques desde el espacio digital, especialmente de países como Rusia o China. Entonces, esas son mis preguntas. Muchísimas gracias. Fabien from France, please. Merci, Monsieur le Président. Francia. Merci, Madame la Ministre. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra, por toda esta información. Yo soy diputado del noroeste de Francia, de una región cerca de Burdeos. Y Francia es la primera potencia nuclear civil, porque cerca del 70% de nuestra electricidad procede de la energía nuclear. Y a mí me interesa muchísimo su experiencia en cuanto al despliegue de las energías renovables. Y tengo una serie de preguntas muy prácticas. Nosotros en Francia, cuando queremos desarrollar energía eólica, nos resulta complicadísimo, porque no lo tienen que autorizar los alcaldes. ¿Cómo funciona esto en España? Nosotros estamos trabajando en una nueva ley en el Parlamento francés para que ya los alcaldes no se puedan negar. Y en cuanto al desarrollo de la fotovoltaica, despliegan grandes granjas fotovoltaicas. ¿Quién tiene que autorizarlas? Y además, al mismo tiempo, ¿qué trabajos hacen a nivel de biodiversidad en las regiones donde se van a instalar? Muchísimas gracias por las preguntas. Para responder a Canadá, precisamente uno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación energética económica de nuestro país, que comentaba antes, y yo he hablado el de salud de vanguardia o el del sector aeroespacial. Uno de ellos es el de hacer que la industria pase a ser una industria descarbonizada y de cero emisiones. De manera que lo que estamos haciendo es ayudar a través de los fondos europeos, acompañar a nuestras empresas a que, primero, desde la parte de la ciencia, podamos desarrollar nuevas tecnologías y nuevas soluciones para esta descarbonización, y después acompañar económicamente
a las industrias de nuestro país, precisamente para que cambien los procesos de producción a procesos de emisiones cero. Básicamente esto podríamos decir que es, en términos generales, lo que estamos haciendo en todos los sectores. Hay una base de ciencia y de innovación que nosotros, el Ministerio de Ciencia e Innovación, siempre trabaja con concurrencia competitiva, es decir, nosotros sacamos unas ayudas y concurren centros de investigación o empresas a estas ayudas y son los proyectos que presentan una mayor aportación los que acaban recibiendo estas ayudas. Por tanto, estamos en algunos casos en la fase todavía de estudio de nuevas tecnologías que todavía no conocemos y que se tienen que desarrollar a través de la investigación, y después en la innovación, y por otra parte, de manera paralela, acompañando ya al sector industrial en este paso a tener una producción industrial de menores emisiones. Y después me has preguntado por un centro, pero no sé qué centro, porque no he entendido bien la pregunta. No sé si es el centro de almacenamiento con Portugal. Yes, I asked. I think you had only 1.4% of oil and gas, and so it was easier for you to achieve hablado del net zero. porcentaje tan bajo de utilización de gas y petróleo, pero me gustaría preguntar por el SunTech y cómo les ha ayudado este centro a conseguir la transición en su mix energético. Lo que estamos haciendo es, nosotros lo que tenemos es una estrategia de investigación amplia en todas las tecnologías posibles de energías limpias. Por eso he comentado que tenemos el sol, pero tenemos también la energía eólica, la energía hidráulica. A partir de estas tecnologías en las que ya somos bastante fuertes y en las que tenemos mucha infraestructura desplegada, lo que tenemos que hacer es también ahondar en otras tecnologías en las que estamos trabajando. Tenemos centros que llevan trabajando desde hace 15 años, por ejemplo, en hidrógeno verde. Pero efectivamente, para que el hidrógeno sea verde lo tenemos que fabricar a través de fuentes limpias y por tanto tenemos que seguir ahondando también en cerrar el círculo completo, y después en su almacenamiento y en su transporte a través de sistemas de baterías. Para eso tenemos los nuevos proyectos de almacenamiento. En definitiva, es una conjugación. La cuestión es que ahora mismo estamos ya desplegando, pero además estamos investigando. Es decir, es un momento bastante interesante, si podemos decir, porque lo que queremos es cuanto antes tener abastecimiento y autoconsumo, pero a la vez estamos investigando en soluciones del futuro. Entonces, bueno, es un momento muy interesante en nuestro país, pero claramente sabemos de dónde queremos sacar la energía, y eso es muy importante, que tengamos una estrategia clara y bien orientada al abandono de otras fuentes de energía, y que toda nuestra capacidad esté puesta aquí. Después al compañero a la compañera de Hungría, para nosotros el concepto de seguridad, y usted misma lo ha dicho, es un concepto muy amplio. En cuanto a las cuestiones más específicas de defensa, ayer estuvo mi compañera, mi colega, la ministra de Defensa, que seguro que ahondó muchísimo también en la parte de defensa en el espacio, pero desde luego para nosotros la seguridad en el espacio son muchas cosas, más allá de la defensa, ¿no? Es,
poderle dar la seguridad en la información a nuestros agricultores, que dependen su forma de vida de conocer, por ejemplo, pues cómo está el estado del terreno, si va a haber sequías, cómo están influyendo las olas de calor, por ejemplo, en las temporadas de los cultivos. Es decir, al final la agricultura de precisión depende de la información que se pueda obtener. Hay un proyecto muy interesante que vamos a desarrollar con Portugal también, que es el lanzamiento de una constelación, que la hemos denominado Constelación Atlántica, una constelación de satélites, que va a servir de soporte complementario al proyecto de Copérnicus. Con Copérnicus ahora mismo obtenemos imágenes del espacio de observación de la Tierra con una frecuencia de días. Ahora mismo no sé decirle si son 4 días, 3 días. Gracias al Copérnicus y a otros satélites, por ejemplo, de la NASA, fuimos capaces, por ejemplo, de predecir, fuimos capaces, los científicos, de predecir el lugar donde se iba a producir la erupción volcánica de La Palma. Yo recuerdo que los científicos nos transmitieron con pena que se habían equivocado, no sé si era de 200 metros, pero tenían de toda una isla, sabían por dónde podía abrirse el foco del volcán. Y lo sabían por la observación del Copérnicus de la deformación de la Tierra, veían cómo se estaba deformando la Tierra, porque, como saben, científicamente no hay ahora mismo, no tenemos ninguna evidencia para saber qué ocurre bajo de la Tierra que produzca que de repente haya una erupción volcánica. O sea, no hay ninguna información que podamos saber. Lo único que sabíamos era que había temblores, que había terremotos y que había deformación de la Tierra. Y no se equivocaron del día en que empezó la erupción y a pocos metros de donde empezó la erupción. Esto fue gracias a la observación de la Tierra a través del Copérnicus, y nosotros vamos a lanzar una constelación de 16 satélites junto con Portugal, precisamente para mejorar esa resolución, de manera que tengamos un periodo de muestreo de horas y no de días, que es muy útil, por ejemplo, para el control de un incendio, que es otro de los ejemplos que le he puesto de una de las preocupaciones que tenemos, yo creo que todos, pero especialmente en nuestro país, porque ahora mismo vivimos incendios que son mucho más virulentos, que tenemos una realidad distinta en nuestra masa forestal. Antiguamente la masa forestal no tenía tanta biomasa porque había sectores productivos que se basaban precisamente en la obtención de recursos de nuestras montañas, pero ahora no. Y entonces, gracias también a estos satélites, lo que queremos es identificar, hacer un mapa de biomasa para saber dónde tenemos que actuar de manera preventiva para vaciar esas zonas de biomasa y no tener después incendios tan fuertes o tan virulentos o no tener tanto riesgo, ¿no? Y muy concretamente en cuanto a la ciberseguridad. Por ejemplo, este verano tuvimos un ataque, un ciberataque en el centro más importante de investigaciones científicas de nuestro país, un centro en el que trabajan 14.000 investigadores. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. El CSIC recibe al día 250.000 ciberataques, y uno logró entrar, lo localizamos y tuvimos que apagar todos los sistemas, y ahora estamos, hemos tenido que limpiar todo el sistema. Fue un ciberataque de fuente rusa, que no decimos que esté relacionado con la guerra ni con el gobierno, pero la fuente sí que era rusa. Un ciberataque por el que nos pidieron rescate, porque lo que hicieron fue encriptar información de un centro de investigación. Afortunadamente teníamos copias y, por tanto, no necesitamos
el rescate para recuperar la información, pero sí que es verdad que hemos sufrido un chantaje porque al final han hecho público información privada de investigadores, pues, por ejemplo, cuentas bancarias, direcciones, información que teníamos de los investigadores y, por tanto, este es un ejemplo solo, ¿no?, de lo que ya sabemos que es ahora mismo uno de los grandes frentes de seguridad y ahí estamos reforzando muchísimo, por ejemplo, en todos los paquetes que estamos poniendo ahora mismo para hacer frente a la guerra de Putin, tenemos un trabajo para aumentar la ciberseguridad. De hecho, nosotros tenemos las dos grandes líneas de trabajo del Gobierno de España con los fondos Next Generation, son la transición verde y la transición digital, y dentro de toda la transición digital está la ciberseguridad, de manera que estamos incorporando ciberseguridad a todos los niveles, a nivel del Gobierno del Estado, pero también del resto de infraestructuras o de instituciones gubernamentales, también a los municipios. Y desde el punto de vista de la ciencia, uno de los planes, y antes lo he comentado, uno de los planes de ciencia que estamos desarrollando con las distintas regiones es también el de comunicaciones cuánticas para la aplicación en la ciberseguridad. Y en cuanto a Francia, efectivamente nosotros también nos hemos tenido que enfrentar a los problemas de la burocracia que supone el despliegue de este tipo de, usted lo ha llamado granjas fotovoltaicas, porque efectivamente al final son ya prácticamente plantaciones. Nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, ahora con los fondos Next Generation, dentro de los proyectos que hemos dirigido a los municipios, intentamos que los municipios utilicen los techos, que en nuestro país en muchos casos es posible porque no tenemos techos inclinados en la mayor parte del país, sino que tenemos en muchos casos techos que son planos y que pueden albergar infraestructuras fotovoltaicas. Lo que queremos es que los edificios públicos se destinen en muchos casos precisamente a albergar este tipo de infraestructura, de manera que no estamos utilizando el entorno natural. Pero en el caso, por ejemplo, que usted me comenta, estamos llegando a acuerdos con las comunidades autónomas para que este tipo de proyectos necesiten cuanto menos papeles y menos permisos para poderse llevar a término. Es decir, que tengan una tramitación muy simplificada porque los hemos considerado de interés público. Entonces, al considerarse de interés público, consideramos que es muy diferente los trámites, por ejemplo, medioambientales que tenemos o que se requieren a la hora de construir un hotel o, yo qué sé, o cualquier infraestructura de cemento, que a la hora de hacer una plantación o una implantación de una infraestructura fotovoltaica, de manera que están declaradas de interés público precisamente para favorecer que los permisos sean muchísimo más ágiles y que se puedan desarrollar con menos trámites burocráticos. Thank you very much, Minister. Muchas gracias, ministra. Can I take Kamil, Nancy, and then Kamil, Nancy y nuestro representante de Eslovenia. Yeah, thank you, Kevin. Muchas gracias, Kevin. Bueno, en primer lugar, ministra, muchísimas gracias por esta exposición. Nos ha dado información valiosísima. Tengo un par de preguntas muy cortitas. No hay ninguna energía que sea 100% limpia, salvo una, la energía que ahorramos.
consumiendo lo menos posible. ¿Nos podría decir algo en este sentido? Este enfoque de productividad energética y ahorro energético. En segundo lugar, hablando de proyectos de investigación en ciencia y tecnología y financiación, ¿nos podría decir cuál es la parte de la investigación y el desarrollo, el porcentaje del sector público y del sector privado en porcentaje del PIB? Muchas gracias, señora ministra. Gracias por reservar un ratito en su agenda para venir a hablar con nosotros. Ha mencionado algo en su presentación. Ha dicho usted que en los últimos 10 años muchos científicos se han ido de su país. Es algo que, por desgracia, ocurre en muchos países. La hierba siempre está más verde del otro lado, ¿verdad? También ocurre en mi país. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, en primer lugar, ¿a dónde van? ¿A qué países se van? ¿Y qué quieren hacer ustedes? ¿Qué han pensado hacer ustedes para que su país resulte atractivo para ellos y para que se quieran quedar? Thank you very much. Muchas gracias. Señora Ministra, ministra, estoy impresionado por su presentación. Muchísimas gracias. Podríamos hablar un día entero de todos estos temas, pero yo me voy a ceñir a dos preguntas muy rápidas. A mí me interesa muchísimo la parte del hidrógeno. He leído sobre la estrategia con el hidrógeno de España. Me parece a mí que están ustedes muy bien preparados. Primera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de inversión del gobierno? ¿Y cuál es el porcentaje de fondos europeos, como el Fondo de Recuperación? ¿Cuáles son esos porcentajes? Segunda pregunta. Muchos de nuestros gobiernos vemos la aceleración del hidrógeno verde, pero nos falta la infraestructura, las gasolineras. Así es que en esta próxima década, ¿en qué año piensan ustedes que hayan llegado a un desarrollo del 70-80% de la infraestructura en su país? Muchas gracias. Efectivamente, coincido completamente en que no hay energía más limpia que la que no usamos. En ese sentido, ustedes saben que la Unión Europea, a través del diálogo, del consenso para hacer frente a la crisis inmediata que está suponiendo las derivadas de la guerra de Putin, ha establecido que todos los países deben hacer una reducción del consumo de energía del entorno del 15%. Aquí España y Portugal conseguimos una excepción de la Comisión Europea porque bueno, nuestro modelo energético es un poco distinto. Es excepcional y por eso se le ha denominado excepción ibérica, y a nuestros países nos están exigiendo una reducción del 7%, y nuestro país ya este verano sacó un primer paquete de medidas dirigido a la ciudadanía. El año pasado, porque yo creo que es importante que vayamos acotando en el tiempo las cosas. Es verdad que, bueno, que al final nadie esperaba la guerra, pero sí que podemos decir que algunas de las consecuencias de la guerra las estábamos sufriendo antes de la guerra. Nosotros el año pasado, ya en verano, ya empezamos a notar con esta subida de precios que algo estaba pasando, ¿no? Y, de hecho, nuestro Gobierno
entiende que Putin el año pasado ya estaba jugando con el gas y, en definitiva, con los precios de la energía, y nosotros como sociedad empezamos a notarlo ya. Nosotros, de cara a ayudar a nuestra ciudadanía y acompañarla en este crecimiento constante de los precios de la energía, empezamos a aplicar medidas de bajada del precio de la energía a costa de menos recaudación de impuestos por parte del Gobierno de España. Es verdad que ahora mismo, con la inflación, lo que estamos haciendo es que todo el ingreso extraordinario que estamos recibiendo por la inflación lo estamos destinando de nuevo a ayudas a las familias y a las empresas para hacer frente a esta subida de precios de la energía, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es, pues, por ejemplo, fomentando el transporte público frente al transporte privado. Primero fue una medida provisional, pero ya está incluido en los presupuestos generales del Estado, que los servicios de cercanías, que son los trenes de corta distancia y los trenes de media distancia, que es una infraestructura que depende del Gobierno de España, es ahora mismo transporte gratuito, de manera que todo el mundo puede hacer uso de este sistema de transporte de manera gratuita, y con ello ya estamos hablando de 2 millones de personas que se han acogido a estas medidas, con lo cual ayudamos a nuestros ciudadanos a soportar la crisis, sobre todo porque no van a tener que pagar un gasóleo que no van a estar consumiendo, ¿no? Y, por tanto, con esta medida reducimos el consumo y también reducimos el impacto que tiene el consumo de esta energía a las familias. Otra medida ha sido la de, esto es una medida que hemos consensuado con el sector comercial, y es que los escaparates de las superficies comerciales y de los comercios que solían estar encendidos a partir de las 10 de la noche, aunque el comercio estuviera cerrado, por una cuestión, imagino que de marketing o por el hecho de tener una calle más iluminada, pues hemos trabajado con ellos, y cuando el comercio está cerrado, a partir de las 10 de la noche tienen que cerrar las luces, ¿no? De manera que no vamos a estar consumiendo una energía que en realidad no está siendo útil, porque no la necesitamos, no está siendo usada. También hemos hecho lo mismo con los edificios públicos, de manera que hemos establecido por norma que los edificios no van a estar iluminados, también para ahorrar energía. Estoy hablando de las fachadas de los edificios públicos o de algunos de los monumentos que todos utilizábamos también por un tema de promoción turística, pero que ahora mismo entendemos que podemos hacer un ahorro en ese sentido. Después, tanto para las superficies comerciales, para el transporte público y también para la administración pública, hemos establecido por obligación que el termostato en verano no podía estar por debajo, espero no equivocarme, pero creo que eran 24 grados en verano o 23 grados, no se lo sé decir con exactitud, y en invierno no puede estar por encima de los 18 o 19 grados. No les sé decir exactamente cuál es el termostato, pero hemos establecido unas temperaturas, de manera que no hagamos estas cosas absurdas, permítame que le diga así, que es que en verano, con el calor fuera, estemos con chaquetas, con corbatas y con americanas dentro de un espacio cerrado.
o que en invierno estemos con mangas cortas porque tenemos las temperaturas interiores muy elevadas. Así que lo que vamos a hacer es establecer una temperatura de confort, que es lo que necesitamos por necesidad, pero no extralimitar esas temperaturas a lo que es la necesidad, incluso el sentido común. Lo cierto es que con todas estas medidas ya notamos un gran impacto en los primeros meses de aplicación. No hemos llegado todavía al 7%, pero sí que con las primeras medidas, que como ven tampoco son unas medidas de gran impacto en la sociedad, habíamos alcanzado una reducción del 5% del consumo y, por tanto, vamos a seguir con estas medidas. Pero nosotros como Gobierno hemos garantizado, porque podemos hacerlo y así lo hemos hecho público, que no vamos a necesitar ningún corte de suministro ni a las familias ni a las industrias en nuestro país. Y esta garantía la hemos dado porque tenemos suficiente almacenamiento energético para soportar este invierno y lo que ha sido el otoño, el invierno, la primavera del año que viene. Tenemos un plan en el que durante un año estamos seguros de que no vamos a tener que hacer un esfuerzo de cortes de suministros, pero eso sí, hemos pedido este esfuerzo de manera por ley a la sociedad y lo cierto es que ha tenido buena acogida porque la ciudadanía no ha visto en ningún momento ningún derecho quebrantado ni ninguna oportunidad quebrantada, y además somos un país solidario y esto se demostró en la pandemia, ahora también, y todo el mundo entiende que podemos hacer un esfuerzo individual para que en lo colectivo los que más están sufriendo puedan llevar mejor esta crisis. Después, en cuanto a la fuga de talentos, este ha sido un tema crucial y básico en todas las políticas de ciencia, porque la gente se iba de nuestro país por obligación. También es verdad, y esto lo tenemos que asumir, que nuestro país, dentro de la ciencia, la movilidad es buena, es productiva. Hay un tiempo en el que es bueno visitar otros países y visitar otros centros de investigación, incluso las relaciones con otros centros de investigación que se establecen gracias a que tenemos científicos nuestros en otros centros. Eso es bueno y es productivo y, por tanto, también hay que incentivarlo. Pero no puede ser por obligación, porque no hay oportunidades en nuestro país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por una parte, le comentaba que nosotros tenemos un sistema público de ciencia que ha sido el que ha soportado durante estos últimos años, porque no sé quién me preguntaba qué porcentaje de ciencia hace la iniciativa privada y cuál lo hace la pública. Ahora mismo estamos en un 50-50%. Los últimos datos que tenemos del INE es del año 2020, por tanto todavía no tienen impacto las políticas presupuestarias del Gobierno actual, porque el primer presupuesto fue del año 2021 y la aportación pública que se hacía era del 0,58% del PIB, y nosotros queremos alcanzar en el 2030 un 1,25% del PIB en nuestro país. De manera que uno de los aspectos es este aumento de financiación de la ciencia en nuestro país. Otro de los aspectos es dar oportunidades públicas en nuestro país. Yo le voy a poner un ejemplo. Ahora mismo yo tengo en mi equipo del Ministerio a una persona que viene de la universidad y que se va a ir ahora porque en la universidad hay escalones que se miden con méritos. Los científicos se evalúan a través de una agencia de evaluación y sus méritos corresponden al trabajo científico que han hecho en los últimos años. Y esta persona está con méritos de catedrático, que es la mayor escala profesional que existe en las universidades, pero ahora mismo está trabajando en 2 escalas inferiores. Y
el Gobierno de España hemos sacado oferta pública de empleo, la mayor de los últimos 15 años, y mi trabajador se va y se vuelve a la universidad porque ha conseguido la plaza en el lugar intermedio y necesita 2 años más de docencia para después optar a una plaza de catedrático, que es lo que le corresponde. Lo que quiero decirle con esto es que, con un ejemplo práctico, ahora mismo la gente que no ha tenido oportunidades en la última década la está teniendo. Y también otro tema que es muy importante, aparte de el volumen de dinero que estamos destinando a la investigación, que está haciendo que podamos tener más contratación y más investigadores en nuestro país, otro tema importante es que nuestros centros de investigación, que en muchos casos habían quedado con tecnologías obsoletas porque hacía 10 años que tampoco se invertía en los centros de investigación y en las tecnologías de los centros de investigación y en sus capacidades, hemos hecho también un proyecto de renovación de equipamientos, de manera que estamos invirtiendo en los centros de investigación para que tengan los instrumentos a la vanguardia del conocimiento y que de nuevo sean atractivos, porque en muchos casos no depende solo del salario que le des al trabajador, sino también de los instrumentos y las oportunidades para tener. Y ahora mismo tenemos infraestructuras científicas y técnicas que son singulares para nuestro país y para el mundo. En nuestro país, donde vienen científicos de todos los países del mundo porque están en la vanguardia tecnológica del conocimiento. Ayer visité el viernes, en Barcelona, un sincrotrón que a través de la luz de sincrotrón pues tiene aplicaciones a la salud, tiene aplicaciones. Vi, por ejemplo, que estaban investigando plantas que pudieran crecer en la superficie de la Luna, ¿no? Para que en las estaciones espaciales, con las condiciones que tienen las estaciones espaciales, se pudiera fabricar, se pudiera obtener alimentos naturales, ¿no? Y todo esto se está haciendo, y allí conocí a croatas que estaban allí investigando, gente de Australia. En definitiva, un volumen bastante importante de científicos internacionales que estaban en un centro español haciendo ciencia, de manera que también es importante que las infraestructuras estén en este horizonte de las capacidades para el conocimiento, y esto también lo estamos haciendo ahora mismo en nuestro país. Le quiero dar un dato que me parece muy interesante. Ahora mismo en nuestro país estamos en cifras de empleo muy buenas. Hemos recuperado las cifras de empleo de antes de la pandemia y de antes de la crisis financiera. Estamos por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. En ese sentido estamos bastante contentos porque estamos creando empleo. Y decirle que el sector que más ha crecido en número de afiliados desde el año 2020 en nuestro país, con un 17% de crecimiento, ha sido el relacionado con las actividades informáticas y de telecomunicaciones, es decir, la innovación. Y el tercer sector, las actividades científicas y técnicas. En este momento, 1 de cada 4 nuevos empleos de nuestro país es de la ciencia y de la innovación. El 28% del nuevo empleo desde el año 2020 es en ciencia e innovación. Es decir, hemos pasado de ser un país que no daba oportunidades en ciencia e innovación a que sea uno de los sectores más importantes de creación de empleo en nuestro país. En ese sentido, creemos que estamos en el camino adecuado con los distintos instrumentos que hemos generado para ayudar en lo público, pero también para generar oportunidades en lo privado, que es lo que trataba de decirles, gracias a la inyección económica también en la empresa privada. Y con respecto a efectivamente, usted me había preguntado sobre qué porcentaje de inversión hace el Gobierno y qué porcentaje hace la iniciativa privada. Ahora mismo estamos en un 50-50%, pero creemos que vamos a conseguir, con nuestro objetivo de ayudar también a las empresas a que sean los estándares que hay en otros países, como por ejemplo en Alemania, del 30 y del 70%. Y en cuanto a la energía, estamos destinando el 40% del presupuesto, o sea, de los fondos Next Generation, de esos 140.000 millones de euros que nos ha tocado como país, a la transición energética, que supone más de 28.000 millones de euros a la transición energética en nuestro país.
behalf of the committee, Madam Minister, can I thank you for a very interesting presentation, and also thank you for answering the questions so fully and informatively. Thank you.